¿Hasta dónde puede llegar la traición familiar cuando hay cámaras de por medio? ¿Es posible que una prima destroce públicamente a su primo para quedar bien con su tía? ¿Qué pasa cuando una cadena de televisión decide convertir una guerra familiar en espectáculo nacional? ¿Puede un hijo quedarse en el medio cuando su madre acusa públicamente a su padre de cosas gravísimas? ¿O es que el silencio también es una forma de posicionarse? ¿Y qué sucede cuando la persona que te señala por no defender a tu madre tiene exactamente el mismo pasado que tú? ¿Es Laura Matamoros la persona adecuada para dar lecciones morales sobre defender a las madres cuando ella misma se fue a vivir con su padre tras la separación? Atención máxima, porque lo que ha ocurrido en Espejo Público en las últimas horas no es un simple debate televisivo, es el inicio del fin para Carlo Costanza y, por extensión, para Alejandra Rubio, y todo ha sido orquestado con una precisión quirúrgica que deja muy claro que esto no ha sido casualidad. Esto ha sido una emboscada planificada al milímetro. La cadena Antena 3 acaba de fichar a Laura Matamoros como colaboradora fija de Espejo Público. El estreno se produjo el pasado 6 de enero de 2026, Día de Reyes, y lo que sucedió en ese plató va a marcar un antes y un después en la vida de Carlo Costanza, hijo. Porque Laura Matamoros, que es prima hermana de Carlo, que conoce perfectamente toda la situación familiar, que sabe lo que significa estar en medio de una guerra entre padres porque ella misma lo vivió, ha decidido posicionarse públicamente del lado de Mar Flores, y al hacerlo ha dejado a su primo en una posición completamente insostenible. Pero aquí hay algo que no cuadra, algo que huele extremadamente mal, porque resulta que Laura Matamoros, la misma que ahora dice que hay que posicionarse con la madre, se fue a vivir con Kiko Matamoros tras la separación de sus padres. La misma Laura que hoy exige que Carlo defienda a Mar Flores, no defendió públicamente a su propia madre cuando Kiko Matamoros la puso a parir en televisión durante años. La misma Laura que pide coherencia y valentía optó por el silencio cuando su madre era destrozada cada semana en Sálvame. Esta no es solo la historia de una prima que traiciona a su primo en directo. Esto es mucho más complejo, mucho más retorcido y, sobre todo, mucho más hipócrita de lo que parece a simple vista. Y cuando se analiza con detenimiento, cuando se ponen todas las piezas sobre la mesa, queda claro que lo sucedido en Espejo Público no fue un debate espontáneo, fue una trampa perfectamente diseñada. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, hay que retroceder unos meses en el tiempo. Hay que volver a septiembre de 2025. Mar Flores, exmodelo, expareja de Carlo Costanza padre, publica sus memorias. El libro lleva un título contundente y no deja lugar a dudas sobre su contenido. En esas páginas, Mar relata con todo lujo de detalles los presuntos malos tratos que afirma haber sufrido durante su relación con el padre de su hijo. Habla de violencia física, habla de violencia psicológica, habla de miedo, de control, de momentos en los que temió por su vida y por la de su hijo. El libro genera un terremoto mediático inmediato. No es un libro más de memorias de famoso. Es un torpedo directo a la línea de flotación de Carlo Costanza padre, un hombre que lleva décadas viviendo en Italia y que hasta ese momento había conseguido mantener un perfil relativamente bajo. Mar Flores no se guarda absolutamente nada. Cuenta episodios concretos, fechas exactas, situaciones que resultan durísimas de leer, incluso para quien no está implicado emocionalmente. Describe escenas de violencia explícita. Relata momentos de humillación. Y todo ello sabiendo perfectamente que su hijo, Carlo Costanza hijo, va a quedar en medio de esta guerra, porque ese hijo no es un niño pequeño que puede ser protegido de la exposición mediática. Es un hombre adulto que tiene una relación estable con Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, una de las familias más mediáticas de España. Y además, Carlo y Alejandra acaban de ser padres. Tienen un bebé de pocos meses. Un bebé que va a crecer escuchando todas estas acusaciones, leyendo todos estos titulares, viendo todos estos videos. Carlo Costanza padre, desde su residencia en Italia, niega categóricamente todas y cada una de las acusaciones. Sale en varios medios italianos para defender su versión. Afirma que son mentiras, que es una venganza, que lo que busca Mar Flores es destruir su imagen públicamente porque no ha superado la ruptura, que está utilizando al hijo como arma arrojadiza, que todo es una estrategia para vender libros y conseguir contratos de televisión.
No hay sentencia judicial que condene a Carlo Costanza padre. No existe ninguna resolución de un juez que diga que efectivamente hubo malos tratos. Hubo una denuncia que Marflores presentó en su momento, pero esa denuncia fue retirada y nunca llegó a juicio. Por lo tanto, jurídicamente hablando, Carlo Costanza padre es inocente. No ha sido condenado por absolutamente nada. Lo único que existe es el relato de una mujer contra el relato de un hombre. La palabra de Marflores contra la palabra de Carlo Costanza padre. Y en medio de ese fuego cruzado, un hijo que tiene que decidir a quién creer. ¿Qué hace Carlo hijo cuando estalla toda esta bomba mediática? Silencio. Silencio absoluto y hermético. No se posiciona con su madre, no se posiciona con su padre, opta por la estrategia del no hablo de temas familiares. Cuando le preguntan los periodistas, responde con evasivas. Cuando le acorralan en la calle, agacha la cabeza y sigue caminando. Cuando publican noticias sobre el tema, no las comenta, no las niega, no las confirma. Simplemente guarda silencio. Alejandra Rubio, su pareja, hace exactamente lo mismo. Ambos se refugian en el argumento de que son temas privados, de que no van a alimentar el circo mediático, de que lo importante es proteger a su bebé y seguir con sus vidas. Parece una estrategia razonable, parece la decisión más madura. Mantenerse al margen, no entrar al trapo, esperar a que pase el temporal. Pero el silencio, en el mundo mediático español, jamás se interpreta como neutralidad. El silencio siempre se lee como una declaración en sí misma. Y en este caso concreto, muchos entienden que Carlo, al no defender públicamente a su madre, está tomando partido por su padre, que al no salir a condenar los presuntos malos tratos, los está minimizando, que al no decir creo a mi madre, está diciendo en realidad no le creo, que su silencio es en el fondo una forma de decir que su padre tiene razón y que Marflores está mintiendo. Y ahí es exactamente donde entra Laura Matamoros en escena. Ahí es donde todo se vuelve mucho más interesante, mucho más turbio y mucho más manipulado. Primera semana de enero de 2026. Antena 3 anuncia con bombo y platillo una revolución en su programa matinal Espejo Público. Lorena García, presentadora del Espacio, comunica en exclusiva que el programa incorpora a Laura Matamoros como nueva colaboradora fija. No es una aparición puntual para promocionar algo, no es una entrevista de cortesía, es un fichaje en toda regla. Laura Matamoros va a sentarse en ese plató cada semana a opinar sobre la actualidad del corazón, de la crónica social, de todo lo que sucede en el mundo de los famosos españoles. ¿Por qué Laura Matamoros? La pregunta parece obvia, pero la respuesta tiene muchas capas. En la superficie, Laura es hija de Kiko Matamoros, uno de los colaboradores más polémicos, más odiados y más rentables de la televisión española. Kiko lleva décadas generando audiencia a base de polémica, de enfrentamientos, de declaraciones incendiarias. Laura, por herencia genética y por apellido, trae ese mismo potencial de generar ruido mediático. Pero hay más, mucho más. Laura Matamoros vivió en primera persona una separación absolutamente traumática entre sus padres que se convirtió en auténtico espectáculo televisivo durante años. La madre de Laura, cuyo nombre es bien conocido por cualquiera que haya seguido la crónica rosa española, fue destrozada públicamente por Kiko Matamoros en plató una y otra vez. Hubo acusaciones durísimas, hubo descalificaciones brutales, hubo humillaciones que quedaron grabadas para siempre en el archivo de Mediaset. Y resulta que Laura Matamoros es prima hermana de Carlo Costanza hijo. ¿Por qué? Porque su tía, hermana de su madre, es Marflores. Por lo tanto, Laura conoce de primera mano toda la historia familiar. Estuvo presente cuando Marflores contaba en privado lo que supuestamente estaba viviendo con Carlo Costanza padre. Escuchó esas historias mucho antes de que se publicara el libro. Sabe perfectamente todos los detalles, todas las versiones, todos los matices que no han salido en los medios. Entonces, Espejo Público ficha a Laura Matamoros justo después de que Marflores haya publicado su libro. Justo cuando Carlo Costanza hijo está siendo señalado por no defender a su madre. Justo en el momento en que el tema sigue generando portadas, clics y audiencia. ¿Casualidad? Imposible. Esto es estrategia pura y dura. El primer día de Laura en Espejo Público
se produce el lunes 6 de enero de 2026, Día de Reyes, un día en el que mucha gente está en casa, descansando tras las fiestas navideñas, consumiendo televisión. La audiencia matinal ese día es superior a la habitual. Y no es casualidad que la persona encargada de entrevistar a Laura Matamoros en su debut sea Gemma López. Gemma López no es una presentadora cualquiera, es una de las periodistas más experimentadas, más respetadas y más temidas del corazón español. Lleva décadas en esto, ha entrevistado a absolutamente todo el mundo, sabe perfectamente cómo hacer las preguntas incómodas, sabe dónde apretar para que el entrevistado se abra, sabe cuándo insistir y cuándo retirarse. Y ese día Gemma López va a por todas desde el primer segundo. Los primeros compases de la entrevista son relativamente amables. Lorena García le da la bienvenida oficial a Laura Matamoros al programa. Le pregunta cómo se siente volviendo a la televisión después de un tiempo alejada de los focos. Laura responde con tranquilidad, con una sonrisa educada, diciendo que está en una etapa más madura de su vida, que las cosas han cambiado, que afronta este nuevo reto con ilusión y ganas de aportar su visión personal sobre los temas de actualidad. 46 segundos. Eso es exactamente lo que tarda Gemma López en dejar de lado las cortesías e ir directa al grano. 46 segundos de falsa calma antes de soltar la bomba. Gemma López mira fijamente a Laura Matamoros y le suelta la pregunta sin anestesia. El año 2025 ha venido marcado por las memorias de Mar Flores. Yo no sé si tú eras conocedora de todo lo que ha relatado ella en torno al maltrato sufrido en ese libro. Pregunta directa, sin rodeos, sin suavizar. Y Laura Matamoros, lejos de esquivar el tema o de pedir que no se hable de asuntos familiares, se lanza de cabeza a responder. Al contrario de lo que hizo su primo Carlo, Laura no opta por el silencio. Laura habla. Y lo que dice es absolutamente explosivo. Te voy a ser totalmente sincera. La verdad es que, lógicamente, en mi familia ya son temas que se sabían, que no los hemos tratado por la delicadeza que tienen, pero se sabían. Y hay ciertos temas lógicamente puntuales que yo no conocía. Y cuando los he leído en el libro, pues la verdad es que se me ha puesto la piel de gallina. Ahí está. Laura Matamoros acaba de confirmar públicamente, en horario de máxima audiencia matinal, en una cadena nacional, que en su familia ya se conocían los presuntos malos tratos que Mar Flores relata en su libro, que no es algo inventado ahora, que no es una sorpresa, que esas historias ya circulaban en privado desde hace años, que Mar Flores ya había contado esos episodios mucho antes de publicar sus memorias. Laura añade que le ha mandado todo su apoyo a Mar Flores, que lo ha hecho tanto en la intimidad, en conversaciones privadas, como públicamente, a través de mensajes y gestos que han podido ver todos, que ella está del lado de su tía, que le cree, que la apoya, que entiende perfectamente por qué ha dado el paso de contar su verdad. Pero Gemma López no se conforma con esa declaración. Gemma López sabe que ahí hay más material, sabe que puede apretar un poco más, y entonces llega el momento absolutamente clave de toda la entrevista, el momento que va a cambiar completamente la situación de Carlo Costancia. Gemma mira de nuevo a Laura y le lanza la pregunta definitiva. Y en mitad de este libro y de esta vorágine mediática, tu primo Carlos se encuentra en medio, entre su padre y su madre. Dime una cosa, Laura, ¿tú crees que en temas tan delicados como los que ha denunciado Mar Flores se puede estar en medio? ¿O crees que hay que posicionarse? El plató se queda en silencio. Laura Matamoros sabe perfectamente lo que está a punto de hacer. Sabe que lo que va a decir ahora va a tener consecuencias directas e inmediatas. Sabe que su primo Carlo va a ver este vídeo. Sabe que Alejandra Rubio va a ver este vídeo. Sabe que Mar Flores va a ver este vídeo. Y sabe también que Kiko Matamoros, su padre, va a escuchar atentamente cada palabra que salga de su boca. Laura respira hondo, se toma 2 segundos y entonces responde con una claridad meridiana. Yo creo que hay que posicionarse. Personalmente creo que sí. Es verdad que al final tu padre es tu padre y tu madre es tu madre, y esta es una situación un poco incómoda para cualquier hijo. Pero estamos hablando de temas muy delicados, estamos hablando de cosas muy graves, y estar en medio simplemente no es una opción. Yo creo firmemente que hay que posicionarse. Ahí está. Laura Matamoros acaba de decir públicamente, delante de millones de espectadores, que su primo Carlo Costancia debería haber defendido a su madre Mar Flores, que el silencio que ha mantenido Carlo durante todos estos meses
no es neutral, que no posicionarse es, en realidad, una forma de posicionarse con el padre, que cuando una madre acusa de malos tratos al padre de su hijo, ese hijo tiene la obligación moral de elegir bando, y que Carlo ha elegido mal al no elegir. La declaración es absolutamente demoledora por múltiples motivos. Primero, porque viene de una familiar directa. No es una opinión de una tertuliana cualquiera que no conoce a los implicados. Es la prima hermana de Carlo. Es la sobrina de Mar Flores. Es alguien que conoce perfectamente toda la historia familiar desde dentro. Su palabra tiene un peso específico brutal. Segundo, porque Laura no deja ningún resquicio de duda. No dice quizá, debería. No dice yo, lo entendería. Dice rotundamente, hay que posicionarse, no hay grises, no hay términos medios. Hay una obligación moral clara según Laura. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, porque esa declaración convierte a Carlo Costanza en enemigo público, número 1 del mundo del corazón español. A partir de ese momento, Carlo deja de ser simplemente el hijo que está en una situación difícil. Pasa a ser el hijo que abandonó a su madre maltratada, el hijo que eligió al maltratador, el hijo que traicionó a la víctima. Pero hay un problema enorme con todo esto, un problema que convierte esta historia en algo mucho más complejo y mucho más hipócrita. Porque resulta que Laura Matamoros, la misma que ahora exige públicamente que Carlo defienda a su madre, no hizo exactamente eso cuando le tocó a ella vivir una situación similar. Cuando los padres de Laura Matamoros se separaron, el proceso fue absolutamente traumático. Kiko Matamoros y la madre de Laura protagonizaron una guerra mediática brutal. Hubo acusaciones muy graves. La madre de Laura denunció a Kiko Matamoros en comisaría. Hay un acta policial donde se recoge que la madre de Laura se presentó con mechones de pelo en la mano tras una supuesta agresión. Esa denuncia existe, está documentada. Cualquiera puede buscarla en hemeroteca. Kiko Matamoros negó siempre esas acusaciones, igual que Carlo Costanza padre niega ahora las de Mar Flores. Nunca hubo sentencia condenatoria contra Kiko. La denuncia se retiró y no llegó a juicio. Exactamente la misma situación que existe ahora entre Mar Flores y Carlo Costanza padre. ¿Y qué hizo Laura Matamoros cuando todo eso sucedió? ¿Se posicionó públicamente con su madre? ¿Salió a defenderla en los platós de televisión? ¿Condenó las supuestas agresiones de su padre? No. Laura se fue a vivir con Kiko Matamoros. Eligió irse con su padre. Y durante años, mientras Kiko destrozaba a su exmujer en Sálvame, mientras la ponía de vuelta y media cada semana en horario de máxima audiencia, Laura mantuvo una relación excelente con su padre. No le retiró el saludo, no le exigió que parara, no se posicionó públicamente con su madre. Entonces, ¿cómo puede Laura Matamoros exigirle ahora a Carlo Costanza que haga algo que ella misma no hizo? ¿Cómo puede pedirle que defienda a su madre cuando ella no defendió a la suya? ¿Cómo puede hablar de obligación moral de posicionarse cuando ella eligió vivir con el supuesto maltratador? La respuesta es muy sencilla. Laura Matamoros puede hacer todo eso porque ahora le interesa, porque ahora está en un plató de televisión cobrando por dar su opinión, porque ahora Mar Flores es la víctima mediática del momento y posicionarse con ella da rédito, da titular, da visibilidad. Pero cuando le tocó a ella, cuando era su madre la que supuestamente sufría, Laura no tuvo esa misma valentía. Y esto es exactamente lo que convierte todo este asunto en una auténtica farsa, en una hipocresía monumental, porque lo que está sucediendo aquí no es un debate sincero sobre si un hijo debe o no defender a su madre maltratada. Lo que está sucediendo es una estrategia televisiva perfectamente calculada para generar polémica, para conseguir audiencia, para hundir mediáticamente a Carlo Costanza y por extensión a Alejandra Rubio, porque Alejandra Rubio también está en el punto de mira. Alejandra lleva meses siendo criticada por no pronunciarse sobre el tema. Hay quien dice que como mujer debería estar del lado de Mar Flores automáticamente, que debería exigirle a su pareja que defienda a su madre, que su silencio la convierte en cómplice, que está priorizando su relación de pareja por encima de la solidaridad femenina. Pero, ¿es justo exigirle eso a Alejandra? ¿Es razonable pedirle que se meta en medio de una guerra familiar que no es la suya? Alejandra no conoció a Carlo Costanza padre. No estuvo presente en esa relación,
No tiene información directa de lo que sucedió o no sucedió hace décadas. Lo único que tiene es el relato de su suegra contra el relato de su suegro. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Romper con el padre de su hijo por unas acusaciones que no puede verificar? La situación de Carlo y Alejandra es objetivamente imposible. Hagan lo que hagan, van a quedar mal. Si Carlo defiende a su madre, estará condenando públicamente a su padre sin pruebas judiciales. Si defiende a su padre, estará minimizando unas acusaciones gravísimas. Si no dice nada, como ha hecho hasta ahora, lo interpretan como que no cree a su madre. No hay salida, no hay forma de quedar bien. Están atrapados en un callejón sin salida mediático, y Espejo Público lo sabe perfectamente. Por eso ficharon a Laura Matamoros. Por eso pusieron a Gemma López a entrevistarla. Por eso hicieron esas preguntas concretas ese día concreto. Todo estaba calculado al milímetro. El objetivo era claro desde el principio. Hundir a Carlo, generar titular, conseguir que todo el mundo hable del programa. Misión cumplida. Porque desde que se emitió esa entrevista el pasado 6 de enero, no se habla de otra cosa en los programas de Corazón. Todos los magazines han dedicado horas y horas a analizar las declaraciones de Laura Matamoros. Unos la aplauden por su valentía, otros la critican por su hipocresía, pero todos hablan de ella. Y todos mencionan a Espejo Público, que es exactamente lo que buscaba Antena 3 con este fichaje. Mientras tanto, Carlo Costancia y Alejandra Rubio siguen intentando mantener su estrategia de silencio, pero cada vez es más difícil, cada vez hay más presión, cada vez son más las voces que les exigen una explicación, un posicionamiento, una declaración oficial. Y cada día que pasa sin que hablen, la condena mediática se vuelve más dura. Hay otro elemento que hace esta historia todavía más retorcida, y es el papel de Kiko Matamoros en todo esto. Kiko está viendo cómo su hija Laura dice públicamente que hay que posicionarse con las madres maltratadas. Está escuchando cómo Laura defiende a Mar Flores. Y tiene que estar pensando en las similitudes con su propio caso, porque las acusaciones que recibió él de su exmujer son prácticamente idénticas a las que recibe ahora Carlo Costancia padre. ¿Qué opina Kiko de todo esto? ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho su hija? ¿O le parece una hipocresía insoportable? Porque si Laura tiene razón y hay que posicionarse con las madres maltratadas, entonces ella debería haberse posicionado contra su propio padre. Pero si Laura se equivoca y cada caso es diferente y hay que conocer toda la verdad antes de juzgar, entonces no debería estar exigiendo a Carlo que condene a su padre sin pruebas. Kiko Matamoros no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema todavía, al menos no declaraciones extensas. Ha hecho algún comentario suelto en su programa, pero nada contundente, y probablemente se mantendrá callado porque cualquier cosa que diga puede volverse contra él. Si defiende a su hija, estará admitiendo implícitamente que las acusaciones contra él eran ciertas. Si critica a su hija, quedará como un padre que no apoya a su propia hija cuando ésta da un paso valiente. Otra vez un callejón sin salida. Otra vez una situación imposible. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan mediática. Porque no hay buenos y malos claros. No hay víctimas perfectas ni verdugos absolutos. Hay un montón de gente atrapada en situaciones horribles donde cualquier decisión que tomen va a tener consecuencias terribles. Mar Flores ha conseguido lo que buscaba con su libro. Ha puesto su versión de los hechos sobre la mesa. Ha generado un debate nacional sobre violencia de género, sobre malos tratos, sobre si se debe creer automáticamente a las víctimas o si hay que esperar a las pruebas. Ha vendido muchísimos ejemplares, ha conseguido contratos en televisión, ha recuperado relevancia mediática. Desde un punto de vista estratégico, ha sido un movimiento perfecto. Pero el precio lo está pagando su hijo. Carlo Costancia, hijo, está siendo señalado públicamente como el hijo que abandona a su madre maltratada. Su imagen está completamente destruida en el mundo del corazón, y eso tiene consecuencias reales en su vida. Menos contratos publicitarios, menos apariciones en televisión, menos ingresos, porque nadie quiere asociar su marca con alguien que supuestamente no defiende a su madre maltratada. Alejandra Rubio también está pagando ese precio. Ella, que ya tenía una imagen complicada por ser nieta de María Teresa Campos, por haberse beneficiado del apellido, por cobrar cantidades importantes por ir a programas a contar su vida. Ahora se le añade esto. Ahora es la novia del hijo que no defiende a su madre.
y eso se va a quedar en su expediente mediático para siempre. Y el bebé, el hijo de Carlo y Alejandra, ese niño que tiene apenas unos meses de vida. Ese bebé va a crecer en medio de todo este ruido, va a tener acceso a Internet, va a poder buscar el nombre de su padre y se va a encontrar con miles de artículos diciendo que su padre no defendió a su abuela cuando ésta denunció malos tratos. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se le explica a un niño una situación tan compleja? Todo esto plantea preguntas mucho más profundas sobre el funcionamiento del mundo mediático español, sobre si es ético convertir el dolor de las familias en espectáculo, sobre si las cadenas de televisión tienen alguna responsabilidad moral o si todo vale con tal de conseguir audiencia, sobre si los colaboradores que se sientan en esos platós a opinar sobre vidas ajenas son conscientes del daño que pueden causar con sus palabras. Laura Matamoros ha dicho lo que ha dicho. No se puede deshacer. Ya está en Internet para siempre. Ya se ha convertido en titular. Ya forma parte de la historia oficial de esta familia. Y Carlo Costanza va a tener que decidir si sigue manteniendo el silencio o si finalmente da un paso al frente y cuenta su versión. Porque hasta ahora solo hemos escuchado a Mar Flores. Solo conocemos su relato, su verdad. Pero ¿cuál es la verdad de Carlo hijo? ¿Por qué ha elegido no posicionarse? ¿Es porque no cree a su madre? ¿Es porque sí le cree pero no quiere condenar públicamente a su padre? ¿Es porque tiene información que contradice la versión de Mar? ¿O simplemente es porque considera que los trapos sucios se lavan en casa y no en los platós de televisión? Son preguntas legítimas, preguntas que merecen respuesta, pero preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta pública. Porque Carlo ha demostrado durante todos estos meses que su estrategia es el silencio absoluto y probablemente seguirá siendo el silencio. Aunque cada día que pasa, ese silencio se vuelve más ensordecedor. Lo que ha hecho Laura Matamoros en Espejo Público va a tener consecuencias durante mucho tiempo. Ha abierto una brecha familiar que va a ser muy difícil de cerrar. Porque una cosa es tener diferencias privadas y otra muy distinta es airearlas en horario de máxima audiencia en una cadena nacional. Después de esto, ¿cómo se sientan Carlo y Laura en la misma mesa en una comida familiar? ¿Cómo se miran a los ojos? ¿Cómo reconstruyen una relación que acaba de ser dinamitada públicamente? Y Mar Flores, ¿cómo se siente sabiendo que su sobrina Laura la ha defendido pero a costa de hundir a su propio hijo? Porque esa es la realidad. Laura ha defendido a Mar, pero ha condenado a Carlo. Y Carlo es el hijo de Mar. ¿Es eso lo que quería Mar? ¿Quería que su hijo quedara señalado públicamente como un mal hijo? ¿O simplemente quería contar su verdad y que cada uno sacara sus propias conclusiones? Son preguntas complejas, preguntas incómodas, preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero son las preguntas que deberían estar haciéndose todos los que han participado. ¿Qué punto medio que cada vez es más pequeño? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Laura Matamoros seguirá yendo cada semana a Espejo Público. Seguirá dando su opinión sobre la actualidad del corazón, seguirá cobrando por sentarse en ese plató y probablemente seguirá siendo preguntada por este tema, porque ahora es parte de la historia, ahora es uno de los personajes principales de esta telenovela familiar que no parece tener final. Y Alejandra Rubio seguirá siendo señalada por no pronunciarse. Seguirá siendo criticada por quedarse al lado de Carlo. Seguirá siendo juzgada por no exigirle que defienda a su madre. Porque para una parte importante de la audiencia, el silencio de Alejandra la convierte en cómplice. Y eso no se perdona fácilmente en el mundo del corazón español. Kiko Matamoros seguirá en su programa haciendo lo que siempre ha hecho: provocar, polemizar, generar titulares, pero con una incomodidad nueva, porque ahora cada vez que hable de este tema, alguien le recordará que su propia hija vivió una situación similar y eligió un camino diferente al que ahora exige para otros. Gemma López seguirá haciendo entrevistas incómodas, seguirá preguntando lo que nadie se atreve a preguntar. Seguirá siendo la periodista que consigue que los famosos digan cosas que no querían decir. Y probablemente en su currículum este momento con Laura Matamoros quedará como uno de sus grandes golpes periodísticos. Y Espejo Público seguirá fichando a colaboradores polémicos, seguirá generando estos momentos de televisión que luego se convierten en tendencia en redes sociales. Seguirá convirtiendo el dolor ajeno en audiencia, porque al final esa es la esencia del negocio: conseguir que la gente hable, conseguir que la gente vea,
conseguir que la gente se indigne, se emocione, se posicione. Y misión cumplida una vez más. Esto es lo que ha sucedido. Esta es la historia completa detrás de las declaraciones de Laura Matamoros en Espejo Público. Una historia de traiciones familiares, de hipocresías mediáticas, de estrategias televisivas y de vidas destrozadas en nombre de la audiencia. Carlo Costanza. Hijo está ahora mismo en el peor momento de su vida mediática. Señalado por su prima, juzgado por la opinión pública, atrapado en una situación imposible donde cualquier decisión que tome va a ser criticada. Y todo por un libro que su madre decidió publicar sin pensar, aparentemente, en las consecuencias que eso tendría para su hijo. La pregunta que queda en el aire es muy sencilla. ¿Merecía la pena? ¿Merecía la pena convertir esta historia familiar en espectáculo público? ¿Merecía la pena destrozar la imagen de un hijo para contar una verdad que no tiene pruebas judiciales? ¿Merecía la pena sacrificar la tranquilidad de un bebé recién nacido para vender un libro y conseguir minutos de televisión? Cada uno tendrá su respuesta, pero lo que es indiscutible es que las consecuencias de todo esto van a durar muchísimos años. Estas heridas no se curan rápido, estas fracturas familiares no se reparan fácilmente y estos titulares van a estar en Internet para siempre. Carlo Costanza hijo, Alejandra Rubio, su bebé, Mar Flores, Laura Matamoros, Kiko Matamoros, todos están ahora mismo atrapados en una red de la que va a ser muy difícil salir. Una red tejida por decisiones personales, intereses mediáticos y una audiencia que consume este tipo de contenido como si fuera ficción, cuando en realidad son vidas reales. Y mientras todo esto sucede, los programas de televisión siguen funcionando, las cadenas siguen compitiendo por la audiencia, los colaboradores siguen cobrando sus contratos y el espectáculo continúa. Porque al final, en el mundo mediático español, el show nunca se detiene, nunca para. Siempre hay una nueva polémica, un nuevo escándalo, una nueva familia que destrozar en nombre del entretenimiento. Esta es la realidad del corazón español en 2026. Un lugar donde las traiciones familiares se convierten en titulares, donde las acusaciones sin pruebas judiciales se tratan como verdades absolutas, donde los silencios se interpretan como culpabilidad y donde una prima puede hundir públicamente a su primo sin que eso tenga aparentemente ninguna consecuencia para ella. Bienvenidos al circo. Bienvenidos al espectáculo. Bienvenidos a la España del corazón, donde todo vale con tal de conseguir audiencia y donde las vidas de los demás son simplemente contenido para rellenar horas y horas de programación. Carlo Costanza y Alejandra Rubio acaban de descubrir de la peor manera posible cómo funciona realmente este negocio. Y la lección ha sido durísima.